titulado Los problemas de la justicia penal acusatoria y oral a 7 años de operación del sistema de justicia. Damos la bienvenida al maestro Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, quien fungirá en este panel como moderador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este primer panel en el Congreso Internacional Cosmos. El tema de este panel resulta ser bien relevante. Los problemas de la justicia penal acusatoria y oral a 7 años de la operación del sistema de justicia. ¿Por qué es relevante? Porque evidentemente la implementación de un sistema de justicia con toda la complejidad que representa ya tiene el tiempo suficiente de operación para ser evaluado. Y partimos que la existencia de esta transición a un sistema de justicia penal distinto tuvo un impulso ciudadano, sin duda. Existía la necesidad y la exigencia ciudadana de tener un sistema de justicia penal eficiente y que además también garantizara los derechos humanos de las personas. Y cada entidad federativa, como hizo sus procesos de implementación y operación como consideró conveniente, y también tienen sus procesos de medición o de evaluación de la eficacia. Pero me parece que la eficacia tiene que venir desde fuera, y si son instituciones que se encargan de ese proceso, resulta mucho mejor esa medición. Por eso es que este panel tiene la integración que ustedes pueden advertir. Le quiero dar la bienvenida a la maestra Edna Jaime, directora general de México Evalúa. También le doy la bienvenida a la doctora Hilda Telles Lino, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual forma, al licenciado Raúl Nieto Castañeda, coordinador de consolidación del Sistema de Justicia Penal de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. La dinámica de este panel es que va a haber 2 rondas de intervención de 5 minutos para cada una de las personas panelistas. En cada oportunidad, en cada ronda, tendrán ese mismo tiempo y culminaremos con una tercera de conclusiones. Esa tercera de conclusiones será de 2 minutos y medio aproximadamente. ¿Sí? Evidentemente que tienen ustedes la libertad de hacer el planteamiento desde sus áreas en las que han evaluado el sistema de justicia penal, y lo que pretendemos es, pues, que todos los esfuerzos de las instituciones gubernamentales han tenido avances distintos por entidad. La primera pregunta detonadora de su exposición: ¿qué avances ha tenido la implementación del sistema de justicia penal? ¿Ha concluido o consideran ustedes que sigue en proceso? El orden es que primero le daremos el uso de la voz a Edna Jaime, después a Hilda Telles y finalmente a Raúl Nieto. Entonces, adelante, Edna, muchas gracias. Buenas tardes. Me encanta estar aquí porque, pues de alguna manera, México Evalúa, la institución que encabezo, ha estado muy involucrada en el tema de la reforma penal. Si ustedes me preguntaran, yo les diría que es el tema que más nos apasiona en la institución. Yo no soy abogada, pero entiendo perfectamente las implicaciones de la justicia. Cuando la justicia funciona, sus implicaciones para un país. Entonces, pues hemos estado, este año se cumplen 10 años de una evaluación, se llama Hallazgos, esta es la última, y este año se cumplen 10 años en que pues no nos hemos cansado de evaluar
de generar información que creemos que es importante para operadores, pero también importante para los ciudadanos. Y vamos a seguir haciéndolo. Vienen algunas modificaciones en hallazgos y sí queremos que sea un documento que nos dé luz de cómo estamos. Esto tengo mucho tiempo argumentándolo. Yo pienso que esta reforma no ha contado con liderazgos convencidos de su importancia. Hay algunos estados, Querétaro es evidentemente un ejemplo, donde esos liderazgos han existido, pero desde que se aprobó, pues acuérdense todo el tiempo, toda la batalla en el legislativo para que esta reforma se aprobara. Yo no he encontrado que haya un presidente de la República del 2008 para acá que diga, esta es mi apuesta, porque mi apuesta de transformar el país tiene que pasar por la construcción de capacidades en la justicia. Esto es construir Estado, es construir capacidades de Estado. Después de 7 años de implementado, pues hallazgos, les voy a decir lo que dice, lo que repetimos en nuestro hallazgo casi cada edición, ¿no? Que una vez que concluyó el proceso de implementación, pues ya no hubo a nivel nacional un esfuerzo de seguimiento, ¿no? Se dispersaron los esfuerzos, aquellos estados que tuvieron la fortuna de tener liderazgos preclaros respecto a este tema, conservaron o instalaron sus órganos implementadores, órganos de implementación. Entonces, ¿qué vemos? En general, salvo las excepciones, hace falta un ejercicio de planeación, un ejercicio de trabajo, mecanismos efectivos de coordinación técnica. Hemos insistido por mucho tiempo respecto a esto, porque necesitamos que las instituciones se hablen, que haya políticas que las coordinen, que haya objetivos compartidos, en términos de política criminal, por ejemplo. Muy pocos estados lo tienen. Y lo que tenemos son esfuerzos fragmentados, instituciones que no se hablan, información que no se procesa de manera coordinada, y es bien difícil que un sistema funcione así, de justicia funcione así. ¿Qué otro tema? Esto es más novedad, ¿no? Un modelo de justicia que tiene que operar en un contexto de una mayor militarización. Hay que decirlo. O sea, quisimos movernos a un sistema de justicia alineado con nuestra democracia, con contrapesos, con los derechos humanos al centro, y sin embargo el país se militariza. Hay que tenerlo en cuenta porque además afecta a la operación del sistema. Tenemos a elementos del ejército mexicano que van a estar actuando como operadores del sistema de justicia sin un debido entrenamiento. Tercer tema, sí me toca profundamente, porque había una aspiración que creemos que se logró sustentar bien de transformaciones, de transiciones de procuradurías a fiscalías. Quizá recuerden que se hizo un colectivo de lo más plural y diverso para aportar ideas para la transición, para una reforma en la Procuración de Justicia. Me estoy refiriendo ahora al caso federal, y lo que yo veo es que es una transición fallida. Y que se podrá retomar quizá, pero de momento es una transición fallida. Todo lo que se había planteado para el nuevo modelo de la Fiscalía no está funcionando. No hay un estatuto, la Fiscalía ha incumplido en expedir su estatuto orgánico, el estatuto de servicio civil de carrera, el plan estratégico de procuración de justicia. Hay pocos esfuerzos por transformarla, y créanme que sin un aparato de investigación criminal que funcione, pues vamos a lograr muy poquito. O sea, por más que nos juntemos cada año, vamos a lograr muy poquito. Usted me dice cuánto tiempo, pero ya casi termino. Bueno, y los resultados es que tenemos niveles de impunidad muy altos. Empezamos en México Evalúa a hacer mediciones de impunidad por delito. Encontramos cosas interesantísimas. Querétaro tiene niveles de impunidad de los más bajos en varios temas de delitos de alto impacto.
y ya no ve la impunidad como este gran elefante en la habitación, sino verlo por delito, ver qué capacidades están construyendo para la atención de ciertas conflictividades, es importantísimo. Entonces, cuando yo vi, traigo aquí una publicación, la pueden encontrar en la página de internet de México Evalúa, dije, sí se están construyendo capacidades en algunos lugares. Si bien la impunidad se mueve poco a nivel agregado, para algunos temas se ve que dónde le estamos echando ganas, ¿no? La flagrancia sigue siendo la principal vía para llevar a una persona ante un juez. 45.7 de los casos conocidos por nuestros tribunales iniciaron con una detención en flagrancia. A nivel federal alcanza el 75.5. Bajitas capacidades de investigación, bajísimas. Y prisión preventiva. Imagínense, este modelo que buscaba proteger derechos, pues de repente se confronta con la ampliación del catálogo, cuando lo que queríamos era desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, son retos, avances. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Edna Jaime. ¿Por qué vale la pena escuchar ese diagnóstico que hace la maestra Edna Jaime? Porque México Evalúa es un think tank dedicado al análisis y evaluación de políticas públicas en materia de gasto público, seguridad, justicia, competencia económica y anticorrupción. Ella tiene más de 25 años promoviendo transformaciones en las políticas públicas del país desde la sociedad civil organizada, es presidenta del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz, presidenta del Consejo Directivo de Joe Build México, Global Fellow del Wilson Center en Washington, D.C., asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y participante en la Comisión de Transparencia del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Evidentemente, la evaluación de cualquier política pública siempre tiene que atender a un contexto adverso e indudablemente los temas que ha planteado nos muestran los retos a los cuales se tienen que dirigir ahora también estos esfuerzos. Muchas gracias, Edna. Vamos ahora con Hilda Telles por 5 minutos, por favor. Ahora sí, ya, muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación para participar. Estoy muy feliz de estar en este escenario tan amplio, que no me lo esperaba tan amplio, pero bueno, pues es increíble poder estar con todas y todos ustedes y además poder pues hacer más que un proceso de enseñanza, más bien un proceso de reflexión en relación a cómo nos encontramos en la implementación del sistema de justicia y la importancia. Un poco recordar para decir cómo estamos ahora, cómo lo estamos vislumbrando ahora. La presentación es un poco material de apoyo que lo voy a dejar, luego no necesariamente mi discurso va con el material de apoyo, pero intentaré hacerlo así. Bueno, para poder mencionar o decir cómo estamos ahora, es un poco recordar cómo estábamos antes, ¿no? Cómo estábamos en el 2008, antes de la implementación del sistema de justicia. Pues venimos de un sistema de justicia de más de 10 años anquilosado, con muchísimos vicios, con altos niveles relacionados con la impunidad. No había un sistema, no se trataba de un sistema de investigación, un sistema científico que nos permitiera conocer la verdad de los hechos, los hallazgos cuando se trataba del conocimiento de una conducta delictiva, de sancionar esa conducta delictiva. O sea, no había ciencia, no había nada. Recordemos, y me voy un poco a la memoria de mis primeras clases de Derecho hace un montón de años, ya ni les digo cuántos, y que justo lo que los maestros inicialmente nos decían en el primer curso de Derecho Penal y Introducción al Derecho, lo que sea, la prueba reina era la confesión. Entonces, aquí no importaba si se investigaba o no se investigaba, suficiente con la existencia o el conocimiento de la autoridad de una conducta delictiva, que alguien dijera, sí, yo fui,
independientemente cómo se haya arrancado esa confesión, y iba a prisión, con todo lo que ese proceso encaminaba. ¿Qué es lo que había? No solamente en muchos de los casos esta circunstancia originaba impunidad, porque no necesariamente la gente que confesaba haber cometido una conducta delictiva es quien la había cometido. ¿Y qué pasaba para las víctimas? Ese era otro escenario, una nula participación de las víctimas en el procedimiento. ¿A qué víctima le sirve que el perpetrador de un delito, si es que así es, vamos a pensar, alguien que sí lo cometió, pues vaya a prisión? O sea, realmente pues eso no le serviría a nadie. Teníamos que cambiar de ese sistema de justicia en el que era más un tema inquisitivo a un tema que abonara, que a la víctima se le escuchara también en el proceso, que hubiera una verdadera representación para las víctimas y que además de haber sufrido un agravio, de haberse acreditado esta conducta delictiva, se le reparara el daño. Yo creo que ese es uno de los cambios fundamentales que, cuando menos en el tema del sistema del nuevo procedimiento, pues se intentó establecer. Claro que representaba muchísimos desafíos de manera institucional, de manera profesional, para poderlo implementar. Por eso se llevaron tantos años. Y comparto mucho esta percepción de Edna en esta preocupación de que no solamente pues se requería la reforma legal y a lo mejor la iniciativa de que ya había un camino jurídico, se requería la voluntad. Y creo que ese es algo fundamental en lo que hoy todavía nos podemos encontrar un poco atorados en poder evaluar como eficaz, como palomita de que sí efectivamente está sirviendo o está funcionando este sistema de justicia. Primero, ¿por qué? Pues porque nos encontramos con instituciones cuya infraestructura pues no es la eficaz o no era la eficaz para poder hacer frente a un nuevo modelo que, visto desde el escritorio, planeado por personas pues conocedoras, con una profunda vocación de cambio, de acceso a la justicia, era muy difícil con la infraestructura que tenemos. Digamos que estábamos maquinando un motor grandísimo con una carrocería de un coche chiquito, porque no cabía más. El desarrollo de los modelos también de gestión que había en las instituciones. Yo creo que de las cosas que más representan desafíos es poder cambiar los sistemas, los procedimientos. Cuando estamos en una institución siempre es así se ha hecho y así se hace y pues así se hará el resto de la vida. Poder cambiar esos modelos, esa percepción desde las personas, pues era todo un desafío. La capacitación para el personal también, y no solamente es un tema de capacitación, sino es un tema de formación profesional, de especialización muy precisa, que ha costado muchísimo, ha costado. Todavía hace algunos años, cuando me tocó ser titular de la primera visitaduría, que veíamos todo el tema de acceso de la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, veíamos el tema de justicia en la Ciudad de México y recibíamos un número importantísimo de quejas de los jueces, que los jueces denunciaban mediante un procedimiento de queja en la Comisión de Derechos Humanos a los ministerios públicos porque no tenían la capacidad para de pronto hacer denuncias eficaces, la judicialización. A los defensores porque no tenían ni la menor idea de cómo enfrentar un procedimiento que había pasado de ser escrito a un procedimiento oral. Y de pronto les decíamos a los jueces, está muy bien, pero usted se convierte en la parte peticionaria. No, yo solo se los dejo a la comisión y ustedes averigüen, yo no quiero formar parte. No, en esta corresponsabilidad, como a todos los operadores de un sistema de justicia corresponde una gran parte de la responsabilidad. ¿Qué se buscaba con este sistema? Darle un sentido humano, o sea, pasar de ese esquema tradicional, escrito, aquilosado, donde evidentemente el acceso a la justicia era la última o el último de los objetivos que se podía lograr, pasar a humanizar. Y a humanizar en todos los sentidos, para las dos partes, porque también creo que en este aspecto nos da un área de oportunidad para poder no solamente ver el esquema de la comisión de un delito, sino también cuáles son las causas que pasaron por eso.
y en particular para quienes trabajamos en los temas de reinserción social, pues también poder entender como muchos otros factores que efectivamente nos lleven a pensar y nos lleven ese buen camino de que si logramos de manera armónica que los primeros operadores, como podría ser la policía, después pasando por los operadores en la fiscalía, después por el Poder Judicial y encontrando en un sistema penitenciario como toda esa adecuada conjunción, pues podríamos pensar que más o menos estaríamos caminando hacia un sistema pues adecuado, un sistema que diera justicia de manera integral, pero justicia humana. Y yo creo que uno de los elementos más enriquecedores que además se lograron hacer sumados a esta reforma es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Eso nos aderezó muchísimo más el poder no solamente pensar en ese sistema de justicia, sino en la reforma constitucional, pero particularmente el artículo primero constitucional nos iba a dar luz para verdaderamente colocar esa visión y esa mirada humana, para dignificar en todos los sentidos. Y cuando hablamos de dignificar, no solamente estamos hablando de dignificar en relación a los derechos de las personas que están ahora privadas de la libertad, sino también dignificar para las víctimas en el acceso a la justicia, ser escuchadas, que se les repare el daño, que puedan tener acceso a un montón de mecanismos alternos para poder resolver la situación en la que están, pero también la dignificación relacionada con las y los servidores públicos. No podemos pensar en un sistema humano si no también volteamos a mirar que en la dignificación también van los servidores públicos involucrados, en sus condiciones laborales, en el acceso a todos los insumos necesarios para realizar su servicio, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, chalecos, armas, la capacitación, en fin, todos estos elementos. Entonces, yo creo que mirando ese antes y ese ahora, sí nos puede dar pues una pequeña luz de esperanza de que hay cambios. Afortunadamente sí hay espacios donde las voluntades se han unido, las voluntades políticas, las voluntades normativas, las voluntades institucionales, y en esa parte sí podemos hacer mención porque lo miramos a través también del trabajo que realizamos desde la comisión, esta adecuada articulación de la ley Cosmos con las autoridades. Es como el modelo de un reloj perfecto donde cada mecanismo y cada parte funciona. Y si cada mecanismo y parte funciona, no solamente el andamiaje institucional será el adecuado, sino también para las personas beneficiarias, como en este caso podrían ser las personas víctimas o quienes están viviendo como personas responsables el paso por un proceso, pues puedan ver logrados o garantizados los derechos, los equilibrios procesales, pero sobre todo el acceso pleno a la justicia con dignidad. Ahí dejaría mi primera participación. Muchas gracias, Hilda. Su visión surge a partir de su experiencia como directora general titular de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella es abogada, maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, tiene estudios en teoría y herramientas de negociación en Harvard Faculty Club de Harvard University, es feminista y activista contra la violencia de género y la no discriminación, integrante fundadora de la coalición mexicana LGBTTIQ+, y vocera de la campaña nacional Sí Acepto para la armonización legislativa del matrimonio civil igualitario. Gracias, Hilda. Bueno. Ahora escuchemos a Raúl Nieto Castañeda por 5 minutos, Raúl. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación tan importante a este evento y saludo con aprecio al doctor Juan Martín Granados Torres, asesor de políticas públicas del Poder Ejecutivo del Estado y representante del órgano consolidador aquí en el Estado de Querétaro. También saludo con mucho gusto a mis antecesoras, doctora Hilda Telles, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
maestra Edna Jaime, directora de México Evalúa, muchas gracias. Por parte de nuestro titular, el doctor Crescencio Jiménez Núñez, envía un afectuoso saludo desde la Secretaría de Gobernación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. Y bueno, como es del conocimiento de todos ustedes, a partir del 2008, México transitó por un sistema penal inquisitivo del sistema de justicia, penal acusatorio, adversarial, lo que implicó un rediseño jurídico e institucional para lograr esa transformación sustantiva, operativa y administrativa en la que se ha venido trabajando. Desde la publicación de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y justicia penal el 18 de junio del 2008 hasta la ocurrida el 18 de junio del 2016, su implementación ha tenido que superar obstáculos y contratiempos, pues naturalmente el cambio de un sistema de justicia penal por otro radicalmente diferente generó resistencias, insuficiencias de todo orden, como ha ocurrido en todo el mundo. Como primera instancia, encargada de dar el debido seguimiento a la implementación de dicha reforma, existió la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, conocido como CETEC. Posteriormente, una vez que CETEC cumple su objetivo, surge la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, esto es en el 2019, y bueno, ahí las tareas que hemos venido desarrollando es una coordinación con las autoridades locales para el fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia penal. Al encontrarnos en esta fase del sistema, buscamos lograr el perfeccionamiento mediante el seguimiento y la evaluación de resultados, la detección de áreas de oportunidad y la ejecución acertada de acciones de control y mejora continua. Derivado de los trabajos que hemos llevado a cabo en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en las 32 entidades federativas, hoy en este congreso puedo comentarles que hemos detectado una asimetría en el avance del sistema de justicia penal en las entidades federativas, tanto cualitativas como cuantitativas, y bueno, en diferentes ámbitos de la operación del sistema, como es la procuración, la impartición y la administración de justicia. Incluso detectamos que aún existen deudas históricas, compromisos por cumplir, originarios desde la reforma del 2008, tanto en el Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, en el sistema de atención a víctimas y en el sistema penitenciario, en este sentido de que la legislación que circunscribe el sistema de justicia penal se encuentra debidamente desde un enfoque institucional y una consecuencia operativamente comentarles que las cuestiones operativas del sistema con base en la estadística obtenida del modelo de evaluación y seguimiento de la consolidación del sistema de justicia penal ha sido un área de oportunidad el uso de mecanismos alternativos de la solución de controversias. En muy pocos asuntos se emplea esta vía y nosotros vamos a dar que ayude para el término de las investigaciones. Conscientes de estos retos, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y los operadores del Sistema de Justicia de las 32 entidades, a través de los representantes de los órganos consolidadores, que algunos de ellos nos acompañan el día de hoy, vi caras de Sinaloa, Jalisco, Colima, y bueno, con ellos hemos venido trabajando de manera coordinada, llevando a cabo acciones de coordinación con el fin de dar un avance a la consolidación del sistema de justicia penal. Hemos establecido 5 principales ejes que, si bien no implican recursos financieros para la implementación, sí establece un plan atendiendo a las áreas de oportunidad más frecuentes en las entidades federativas. Esta estrategia se enfoca principalmente en conocer el estado en que se encuentra el sistema de justicia penal acusatorio a través de un conjunto de líneas de acción que tienen como finalidad mejorar el derecho humano, el acceso a la justicia para las personas que inician una causa penal en instancias judiciales a nivel local. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias. La opinión de Raúl se valida porque él actualmente se desempeña como coordinador de consolidación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Él tiene el grado de maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses y se ha destacado en el ámbito de la seguridad pública con cargos en la Administración Pública Local y Federal,
como asesor en prevención del delito en la Alcaldía Miguel Hidalgo, como director de Planeación Estratégica y Seguimiento en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, en la Jefatura General de Policía e Investigación, y también director ejecutivo de Seguridad Privada, también en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Muchas gracias, Raúl. Vamos entonces con el segundo bloque. Este segundo bloque tendrá como propósito que nuestros panelistas hablen sobre los retos, la visión que tienen y las oportunidades a futuro. Ese es el propósito de este segundo bloque. ¿Cuáles son los principales retos que deben enfrentar los gobiernos y la sociedad para que una justicia penal garante de los derechos humanos sea una realidad en el país? El orden que tendremos en esta intervención: empezamos con Hilda, después con Edna y terminamos finalmente con Raúl. Adelante, Hilda. Bueno, pues nuevamente cuando miramos en esta parte, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que nos pueden quedar? Me gustaría empezar un poco, bueno, ya no pongo la presentación, no se preocupe, porque acabo hablando un poco de otro aspecto. Cuando hablamos de cuáles serían los desafíos que tendríamos que enfrentar, yo quisiera irme un pasito atrás, un poco pensar cuáles son las consecuencias de que no pueda llegarse a establecer de manera adecuada este sistema, que no pueda consolidarse para poder lograr esos objetivos que, insisto, se sentaron las bases jurídicas, los modelos de operación, todo el trabajo durante todos estos años para poder lograr. ¿Cuáles serían las consecuencias? La principal, o bueno, de las principales que puedo vislumbrar es la injusticia. Un sistema de justicia que sea deficiente puede caer en eso, en sanciones injustas, en modelos que tiendan a criminalizar más que en llevar los elementos de una verdadera justicia para las personas. El implementar dentro de estos modelos también enfoques diferenciados, enfoques especializados, hablando, por ejemplo, para mujeres, cuando hablan con enfoque de género, juzgar con perspectiva de género, el incorporar también la perspectiva multicultural al momento de juzgar, todos esos elementos, y de pronto los vamos olvidando, y que son parte de las capacidades, las capacitaciones y la profesionalización que requieren todos los operadores del sistema de justicia. Si no consideramos todo esto y no logramos acercar una justicia real y efectiva, con una mirada diferenciada, atendiendo a los distintos factores que pueden incidir en que una persona tenga tal o cual conducta, pues vamos a olvidar pues parte de los fundamentos y del eje de esta modificación. Por otra parte, también si los dejamos como abandonados, vamos a continuar en este ciclo de impunidad. Y este ciclo de impunidad es un aspecto fundamental porque agravia a todos, agravia a la víctima, agravia a la sociedad, hay una falta de credibilidad al trabajo de las instituciones, al trabajo de quienes están en estas, y ahí deriva una gran responsabilidad. En este proceso de impunidad y en este nuevo esquema, también mirar algunas deficiencias que podemos encontrar también en este nuevo modelo. Por ejemplo, los procedimientos abreviados. Muchas personas ni siquiera han cometido el delito, pero es tal la carga, por ejemplo, de estar en condiciones de privación de libertad, que deciden incriminarse con tal de salir prontamente. Porque ¿qué prefieren? ¿Un procedimiento corto o un procedimiento largo? Si prefieren el largo, quizás obtengan una sentencia absolutoria, pero lo importante es salir de prisión, porque la prisión no le guarda ninguna condición de seguridad, no le va a originar una condición de acceso a la justicia, no nada, entonces prefieren incriminarse. Y al incriminarse, pues hay una doble victimización. No solamente no hay justicia para la víctima, sino también ya hay una nueva víctima, pero es una víctima del sistema.
Entonces, ese es uno de los aspectos que tendrían que mirarse. Podemos encontrar también como una consecuencia negativa a esto la discriminación. Si no hay en este sistema de justicia necesidades específicas que puedan abordar a los distintos grupos de población, pues vamos a encontrar prácticas discriminatorias dentro desde este mismo acceso. Como les comentaba, si olvidamos o si desde la parte de los juzgadores se omite el incorporar la perspectiva de género al juzgar, los enfoques especiales y diferenciados, si omitimos esto, seguramente las sentencias, al carecer de esa perspectiva, tenderán sobre todo a criminalizar muchísimo más duramente que a lograr la justicia. Y otro de los puntos fundamentales, y es donde más en el servicio público nos pega y pega muchísimo, los costos económicos. ¿Qué pasa con esto cuando de pronto lo empezamos a cuantificar? ¿Cuánto cuantificamos? ¿Cómo cuantificamos si de pronto ponemos como meta para las policías las detenciones? Usted detenga, no le importa si comete o no delitos, porque lo importante es que lleguemos a la meta de 400 personas detenidas al mes. Híjole, ¿y luego qué hacemos cuando esas 400 personas las llevamos a una fiscalía? Híjole, pues no importa, iniciemos carpetas de investigación y judicialicemos, da igual si están o no están, pero judicialicemos porque hay que cubrir la cuota. ¿Y eso a dónde recae? En el sistema penitenciario. Y ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en lo general, y que es parte de lo que observamos desde el trabajo de la comisión, nos encontramos sistemas que de un año y progresivamente a 4 años han duplicado su población penitenciaria. Con todas las crisis que eso significa, duplican su población penitenciaria. Por ejemplo, algunos datos relacionados con la sobrepoblación en el país. Para finales de 2022 había una población penitenciaria en México de 228,530 personas. De estas, en relación con la capacidad instalada, que es para 217,000 personas en el país, ya estábamos hablando de una condición de sobrepoblación. Pero además esta sobrepoblación no es que se da de manera uniforme, sino se da de manera diferenciada. Y hay centros que están básicamente al doble o al triple de la capacidad real, con todos los problemas que significa esa sobrepoblación. Las prácticas de conductas ilícitas al interior y además, creo que de la más importante, el total incumplimiento a lo que establece el 18 constitucional. Cuando hablamos de temas de reinserción, olvídenlo porque no está. ¿Qué es algo que este nuevo sistema de justicia también pretendía? Pues abatir todo este esquema del exceso de la prisión preventiva. Pues hoy todavía encontramos, por ejemplo, que de este bloque de población, las 228,530 personas, para finales de 2022, 91,821 estaban en prisión preventiva y un bloque importante tenían más de 2 años en prisión sin recibir una sentencia. Ya ni hablemos de estos casos donde todavía están sujetos al modelo anterior o al modelo mixto, donde hay muchos casos que encontramos donde las personas llevan 10, 15 o un caso muy conocido donde una persona lleva 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. ¿Qué tanto nos está alejando eso del verdadero espíritu de un nuevo sistema de justicia? Parte de los aspectos del… Ay, perdón, ya, casi terminamos, con esto cierro. Esto pues nos lleva, insisto, a hacer una reflexión profunda de cómo están funcionando los distintos esquemas. Como entidades federativas lleva a las corresponsabilidades de mirar otros modelos en los que efectivamente podamos encontrar un modelo y un eje a seguir o una buena práctica para mejorar pues, el andamiaje de la entidad. Insisto, con esto poder acceder a una justicia plena. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos ahora con la participación de Edna. Muchísimas gracias. Pues miren, viendo hacia el futuro, pues yo tendría que ser consecuente
Y si les planteé en mi primera intervención cuáles son los retos o los problemas, pues tendría que plantearles para el futuro soluciones a las mismas. Y creo que se engloba en una propuesta de hacer política pública, de que sí tengamos la visión de sistema con política pública, cuáles son los objetivos, cómo los vamos a lograr, cómo lo medimos, cómo capacitamos, cómo disponemos de recursos suficientes, etcétera. Entonces, instancias de coordinación técnica, reducción de asimetrías institucionales, los asesores victimales están muy subrepresentados, hay una gran asimetría, los defensores públicos son héroes, ¿no? Entonces, pero yo quisiera abordar otro tema. Todas las recomendaciones están en cada una de las ediciones de Hallazgo. Yo creo que tenemos un tema cultural. No hay una demanda ciudadana por justicia. Hay una demanda ciudadana por castigo, que es muy distinto. Y se nos ha hecho y hay una retroalimentación, ciudadanos, decisores o políticos, y nos damos cuerda de que vamos a resolver el tema de la seguridad criminalizando más conductas, aumentando penas, y necesitamos salir de ahí. Y necesitamos, como ciudadanos, demandar justicia. ¿Por qué los políticos no le hacen caso a la justicia? Porque no les dan votos, pienso. Porque si un gobernador pone dinero en pues alguno de los eslabones, en asesorías victimales, pues a lo mejor el ciudadano le da igual. Entonces, sí necesitamos generar demanda por justicia, y yo les voy a decir que no va a ser difícil si logramos plantear el argumento correcto. No habrá manera de que este país se pacifique, de que vivamos tranquilos, de que la violencia amaine sin justicia. ¿Creemos que son los militares en las calles? No. Tiene que haber, por supuesto, pues elementos de seguridad, haciendo prevención, haciendo investigación, pero necesitamos justicia. Y con esto ya cierro, permítame darles un ejemplo. Hace poco leí un estudio de un colega al que aprecio mucho, él es un académico, está en la academia estadounidense, donde ve qué pasó en Guatemala con la CICIG. Es muy controversial, pero la CICIG, la ayuda internacional a la justicia en Guatemala tenía como objetivo construir capacidades, y las fueron construyendo. Todo lo que el estudio hace es, con distintos modelos estadísticos, econométricos, probar que cuando la justicia funciona, y aquí justicia funciona significa que hacen investigaciones complejas, que desmantelan redes criminales, cuando esto se logra, la violencia se detiene. O sea, los homicidios registraron un descenso porque las instituciones empezaron a hacer su trabajo. Y en el momento pienso que los mexicanos entendamos que no vamos a tener seguridad y lo que anhelamos sin justicia, es cuando se va a detonar una demanda, y es cuando ya no nos van a regatear recursos, atención, y yo creo que esto ha sucedido en algunos estados, de hecho. Hay una demanda por justicia, se da una respuesta y se crea un círculo virtuoso. Entonces, sí plantar pues este tema de un cambio cultural, de la importancia de las instituciones que el sistema de justicia opere para proteger derechos, para no llevar a la cárcel a inocentes, pero también para pacificar al país. ¿Cómo hacerlo? Hay soluciones técnicas. Hay algunos estados que tienen buena práctica como para construir esta política pública que nos lleve al puerto deseado. Muchas gracias. Gracias, Edna. Vamos ahora con la intervención de Ricardo. Ahí está, gracias. Mencionarles y tomando como
como base las áreas de oportunidad que existen a nivel nacional en materia de justicia penal. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia ha tenido a bien implementar algunas acciones, como son el trabajo con los órganos colegiados, los órganos consolidadores del sistema de justicia penal. ¿Qué son los órganos consolidadores del sistema de justicia penal? Pues son aquellas instancias democráticas en las que se discute, se analiza, se propone y ejecutan algunas acciones para promover la justicia penal más eficiente y eficaz. Esto es un trabajo coordinado con los operadores del sistema de justicia, como es la Fiscalía, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública o instancias similares, la Defensoría Pública, la Comisión de Atención a Víctimas, la Unidad de Medidas Cautelares, los servicios periciales y, bueno, entre otros actores del sistema de justicia local. En atención a esas áreas de oportunidad, las cuales han sido reportadas por las mismas autoridades estatales y, bueno, en respeto a la soberanía de cada uno de ellos, lo que nosotros hacemos como Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, en primer lugar, es brindar el acompañamiento. Un acompañamiento por parte de la unidad en conjunto con los representantes de las 32 entidades federativas, de los órganos consolidadores, con el fin de generar una adecuada estandarización de criterios en la materia con base en las directrices propias del sistema de justicia penal. Un segundo punto que llevamos a cabo en estas 32 entidades es la profesionalización, que como bien mencionaron mis antecesoras, importantísima la profesionalización y especialización en justicia penal, un área de oportunidad susceptible de impulsar con autoridades locales, esto con el objetivo de garantizar a los operadores del sistema de justicia una constante y permanente enseñanza que bueno, los dote de habilidades, de aptitudes, destrezas indispensables para el desarrollo de sus funciones. En tercer lugar, otra de las líneas de acción que hemos implementado es el impulso y la atención a los sistemas de justicia penal, como es el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el Sistema de Atención a Víctimas y el Sistema Penitenciario. Un ejemplo de ello es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el cual promueve el respeto, protección y restitución de los derechos de las niñas y adolescentes para asegurar el desarrollo integral. El segundo sería la Ley General de Víctimas, que busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas y las violaciones a derechos humanos. Y otro ejemplo sería la Ley Nacional de Ejecución Penal, en respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En cuarto lugar, quiero comentarles que la implementación de herramientas de justicia digital, que bueno, ya se lleva a cabo aquí en el estado de Querétaro y ha sido pionero en el tema, en el caso de expediente penal único, consiste en la creación de una interoperabilidad digital entre operadores del sistema de justicia que busca con ellos terminar con las deficiencias tanto en el registro de carpetas de investigación y judiciales por parte de los individuos involucrados en el proceso penal. Por último, otra de las líneas de acción que hemos tratado de llevar a cabo con las entidades federativas es la evaluación del sistema de justicia. Esta estrategia tiene como objetivo la generación de procesamiento y análisis de información con el cual se evalúan las capacidades, necesidades y avances de los distintos operadores del sistema de justicia a nivel estatal. Esto es pues con el fin de fortalecer la toma de decisiones en instituciones operadoras del sistema de justicia. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues vamos a cerrar el panel con breves conclusiones de 2 minutos en el orden inicial. Edna, por favor. Bueno, a mí me encantaría que, como el acuerdo que existe entre nosotros, de la importancia de lo central que es para los derechos humanos, pero para nuestra seguridad, pero también para dar un salto civilizatorio, así como estamos nosotros de acuerdo, me encantaría construir un consenso nacional, ¿no? Hemos tenido pactos de solidaridad económica, hemos tenido pactos para un montón de cosas. Ojalá y que pudiéramos construir ese consenso para hacer un pacto por construir civilidad. Y construir civilidad pasa por la justicia. Creo que es una agenda que se nos quedó rezagada en el país, ¿no? Fuimos exitosos transformando muchas cosas. Se quedó esta agenda rezagada
y esperemos que no se nos quede a la mitad del río. Muchas gracias. Gracias, Edna. Hilda, adelante. Pues a manera de conclusión yo me sumo a esa conjunción nacional que la podemos lograr, pero sobre todo también algo que es muy importante. Tenemos un esquema normativo, digamos, sólido, un esquema institucional con áreas de oportunidad, pero lo que sí tenemos que cambiar es justo también ese modo de pensar donde la punitividad sea la regla. Tenemos que buscar más y enfocarnos más con otros mecanismos alternos para poder acceder a la justicia. Tenemos que enfocar más con otros planteamientos para poder resolver conflictos y, bueno, pues con ello lograr para todas las partes que estemos involucradas en este esquema, pues un acceso más rápido, un acceso más eficaz, que las víctimas puedan tener justicia, pero sobre todo dejar de pensar en la venganza, porque creo que eso es lo que mucho nos mueve. Han sido años de impunidad, han sido años de no tener acceso a la justicia, que hoy socialmente nos mueve el enojo, nos mueve la venganza. Y en esa venganza justo lo que hacemos es eso, es cada vez pongámosle más peso a las conductas, cada vez hagamos más delitos, porque la sed de venganza es tanta y el hambre por la justicia se va aminorando. Entonces, hacer ese cambio social. Así como el artículo 1 constitucional en su momento de decir no discriminamos, pues ya parecía que en automático no íbamos a discriminar, no, el cambio es un cambio social. También tenemos que caminar a ese cambio social, a la búsqueda de la verdadera justicia. Gracias. Gracias, Hilda. Adelante, Raúl. Gracias, doctor. Gracias. Pues a manera de conclusión, desde la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal, estaremos buscando la coordinación interinstitucional, retomando las buenas prácticas que se tienen en las 32 entidades federativas y buscar una promoción de la cultura de la legalidad. Es lo que estaríamos concluyendo. Gracias. Muchas gracias. Congreso Internacional Cosmos. Transparencia y eficacia en justicia penal.